Tecnológico Nacional de México. Excelencia en educación tecnológica. Vamos a realizar aquí la simulación de varias variables aleatorias. En ejemplos anteriores habíamos simulado, si acaso, solamente una variable. Este ejemplo vamos a aplicar lo que hemos visto en anteriores problemas, con la diferencia de que aquí vamos a aumentar el número de variables a simular. Entonces dice: el tiempo que transcurre entre la llegada de ciertas piezas a una estación de inspección sigue una distribución exponencial con media de 5 minutos por pieza. El proceso está a cargo de un operario y la duración de la inspección sigue una distribución normal con media de 4 y desviación estándar de 5 minutos pieza. Calcula el tiempo promedio de permanencia de las piezas en el proceso de inspección. Simule en Excel este sistema. Bueno, para entender un poquito mejor qué es lo que sucede con este sistema, debemos de partir primero de generar un mapa de este sistema, un diagrama. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Voy a dejar ahí por un lado el problema y por otro lado acá Excel. Entonces vamos a realizar un pequeño diagrama. A ver, vamos a utilizar el Smart Art. A ver, puede ser este. Pudiera ser ese. Entonces aquí dice que las piezas llegan al sistema a una estación primeramente de inspección, y dice allí que en esa estación de inspección se tardan en inspeccionarles, en hacer la operación, 5 minutos por pieza con distribución exponencial. Entonces aquí le voy a poner distribución exponencial, lo voy a colocar con la letra E, y se tarda, dice, 5 minutos por pieza. Después las piezas aquí este dato está referido a la llegada de las piezas. Entonces aquí vamos a cambiarle, aquí vamos a poner llegada. O sea, las piezas arriban al sistema con esa velocidad, con una distribución exponencial, con una media de 5 minutos por pieza. Después, ahora sí pasan, dice aquí, a la estación de inspección donde está un operario, y ahí sí se tarda 4 minutos por pieza en promedio. Así, aquí pasan a inspección y aquí se tardan con una distribución normal con parámetros 4 de media y desviación estándar 0.5 minutos por pieza. Y ya, solamente son 2 estaciones, 2 localizaciones en este caso. Entonces, ¿qué cosas pasan aquí? Primero llegan las piezas, después se inspeccionan y bueno, aquí también podemos agregar una estación final o una localización final, salida de las piezas. Por esas piezas se supone que ya van a estar inspeccionadas. Así, de esta forma. Bueno, esta salida pues no tiene tiempo.
que una vez terminada la inspección pues ya se considera que salen las piezas. Bueno, ¿qué nos pide establecer aquí? El problema dice: calcula el tiempo promedio de permanencia de las piezas en el proceso de inspección. ¿Cuántas piezas vamos a simular? Pues aquí en realidad no dice, vamos a simular 50 piezas. Vamos a ver qué pasa con esas piezas. Es decir, de cada pieza vamos a determinar cuál es el tiempo en que las piezas están llegando, son inspeccionadas y salen. Así es lo que vamos a calcular. Va a ser el tiempo en que una determinada pieza tarda en todo este proceso. No veo dónde está escrito. Esto es lo que vamos a calcular de acuerdo a la simulación. ¿Cuánto tarda 50 piezas en todo este proceso? Entonces, vamos a comenzar primero con una columna I. En este caso la columna I va a representar pues las piezas. Que dijimos vamos a simular 50 piezas. 50 piezas. Después acá vamos a establecer el tiempo para las llegadas. Que de acuerdo a los datos que tenemos, dice que se tardan en promedio 5 minutos por pieza con distribución exponencial. Y bueno, si recordamos la fórmula de la distribución exponencial de la unidad anterior, es la siguiente. Ahí está, es esta. Entonces mediante esta fórmula vamos a simular. Entonces si aplicamos la fórmula, aquí el tiempo entre llegadas va a ser igual. 1 sobre lambda va a ser la media, que en este caso son 5 minutos. Entonces aquí sería menos 5 por logaritmo natural. ¿De quién? De 1 menos el número aleatorio. Entonces aquí nos falta, antes de obtener este resultado, el número aleatorio. Entonces ahora sí, tiempo entre llegadas va a ser igual a menos 5 por logaritmo natural de 1 menos el número aleatorio. Ahí está. Entonces aquí para esta primer pieza, aquí vamos a ponerle las unidades, minutos por pieza. Esta primer pieza realmente se tardó poco, 0.08 minutos. Otra 1.08 minutos. 3.7, 17 minutos. 1.27, 6. 1.35, 14.7, 3.72, etcétera. Vamos a quitarle decimales para que no se vea con tanto porque no se vean tantos números ahí que realmente no son necesarios. Yo creo que con 2 decimales está bien. Entonces lo siguiente que tendríamos que simular sería llevar un acumulado de ese tiempo entre llegadas. Por ejemplo, vamos a suponer aquí, esta primera pieza se va a tardar 1.73 minutos.
Aquí en esta otra celda se supone que vamos a calcular la inspección. Pero ahora esta inspección, por ejemplo, para esta segunda pieza, va a comenzar hasta que esta primera pieza se termine y no va a comenzar al mismo tiempo, ya que solamente hay un operario. Entonces, transcurridos 14.52 minutos va a comenzar la inspección de esa pieza. Vamos a suponer que ahí se va a tardar, no sé, por ejemplo, 6 minutos. Entonces, aquí 9.23 minutos más 6 minutos. Voy a fijarlo para que ya no se mueva. Nos va a dar un total de 15.23 minutos. Y a partir de este minuto, de este momento, ahora sí ya entraría esta pieza a inspeccionarse. Esta segunda pieza. 5.63 minutos se tarda. Vamos a suponer que esta acá se tarda 7. Sí, entonces, pero aquí el acumulado ya no va a ser 5.63 más 7. Ya sería este tiempo más este. Entonces habría un cierto momento en que aquí las piezas se acumularan. O incluso también podría haber un momento en que la inspección estuviera sin piezas. Es decir, estuviera ociosa. Entonces, para establecer esos faltantes y esos sobrantes, debemos de hacer columnas adicionales. Y estas columnas adicionales vamos a ponerle aquí una columna adicional, tiempo acumulado de llegadas. Entonces, por ejemplo, para aquí ya voy a regresar a aleatorio. Y acá abajo también. Ahorita de momento nada más con 2 renglones trabajamos. Entonces, aquí el primer tiempo para la primera pieza pues será igual al tiempo que nos ha resultado acá. Para una segunda pieza, entonces sí será el acumulado este más este. Bueno, entonces aquí esta columna, la de inspección, vamos a recorrerla. Y bueno, también para llevar un mejor control de esto, vamos a nombrar las columnas 1, 2 y esta tercera columna la vamos a llamar inicio de la inspección. Esta nos va a servir para determinar el tiempo cuando la inspección inicia, una vez que existan piezas que el operador no pueda atender en ese momento en específico, debido a que va a estar ocupado con inspeccionando otra pieza. Entonces va a haber ciertos momentos en donde el operador de inspección va a estar ocupado y va a tener que esperar la pieza un cierto tiempo a ser inspeccionada por el operario. En un inicio, la primera pieza pues va a entrar, digamos, limpia, ¿no? En este caso llegará cada 0.02 minutos. Llevaremos ese tiempo acumulado en minutos, 0.02, y el inicio de la inspección pues será precisamente ese mismo tiempo. En ese mismo tiempo comenzará la inspección. Y entonces ahora sí, en la celda número 4, en la columna número 4 vamos a calcular la inspección. La inspección, si vemos el enunciado del ejemplo, dice que dice que la inspección sigue una distribución normal con media
40 y desviación estándar 5 minutos, .5 minutos por pieza. Entonces, esta fórmula de la distribución normal ya la habíamos empleado también en un ejercicio anterior. En la unidad pasada es esta fórmula que se observa. Bueno, pero como notan aquí, la fórmula lleva una n. Aquí n no la conocemos. Entonces podemos suponer esa n infinita. Bueno, aquí Excel ya nos ofrece una opción, una función. Esta precisamente dis.r.nor.m. La probabilidad pues vamos a tomar del número aleatorio. La media, de acuerdo a los datos del problema, es 4 y desviación estándar 0.5. Cerramos. Entonces aquí, ahorita como llevamos este registro, la pieza llega en .46 minutos y tarda en inspeccionarse 3.91 minutos. En total aquí la primer pieza saldría en un tiempo, la suma de estos dos tiempos. Este tiempo más el tiempo de inspección. Bueno, ahorita ya se actualizaron los datos, sería este tiempo. Bueno, pero este tiempo va a depender si es que no hubo un tiempo de espera para las piezas para ser inspeccionadas por el operario. Entonces aquí otra columna auxiliar le vamos a llamar fin de la inspección. Y que precisamente para la primera pieza pues será la suma de las columnas 3 y 4. 3 más 4. De ahí estaríamos considerando algún tiempo de espera antes de que las piezas fuesen inspeccionadas o sean inspeccionadas. En una sexta columna vamos a calcular el tiempo de inspección. Aquí tiempo de inspección es el fin de la inspección menos el tiempo acumulado en llegadas, que será precisamente este mismo tiempo, el tiempo de inspección. Pero aquí, a diferencia de la columna 4, aquí vamos a llevar el tiempo de inspección si es que la pieza tuvo algún momento de espera. Bueno, el tiempo de espera aquí lo vamos a calcular en la columna 7. Tiempo de espera de la pieza cuando el operario se encuentre inspeccionando una pieza. Y este va a ser la diferencia entre las columnas 3 y 2. Aquí 3 menos 2. Aquí, como es la primera pieza, pues no hay tiempo de espera, pasa así como llega, pasa inspección, porque el operario de inspección en ese momento está ocioso. Y aquí sí, en la columna 8 vamos a calcular lo que nos solicita el programa, el tiempo promedio de espera, tiempo promedio en inspección. Considerando aquí también algún tiempo de espera si es que es necesario que este ocurra. Bueno, para el segundo renglón, aquí sí ya la cosa cambiaría porque esta columna se mantiene igual. Aquí está mal. Ahora que me doy cuenta, pues, aquí habíamos quedado que era la distribución exponencial. Menos 1 sobre lambda por logaritmo natural de 1 menos el número aleatorio. 1 sobre lambda es la media, en este caso
5 minutos pieza. Entonces menos 5 por el logaritmo natural de 1 menos el número aleatorio. 0.52. Efectivamente sí, entonces aquí el tiempo promedio en inspección está considerando la espera, si es que existe, entonces para el segundo renglón, aquí ahora sí esta fórmula es la siguiente. En la columna número 2 tenemos que actualizar la fórmula, porque si vemos la fórmula del primer renglón es solamente el valor de al lado, pero aquí ya va a cambiar. Aquí será igual también al valor de al lado más el inicio de la inspección anterior, es decir, la columna 3, el valor anterior al renglón en el que estamos actualmente trabajando, sería este valor. Entonces vamos a analizar este 9.19. El inicio de la inspección anterior fue en 7.63 más 1.56 de lo que tardó en llegar la siguiente pieza. Entonces hasta ese momento tenemos un tiempo acumulado en la llegada solamente de la pieza, de las dos piezas que hasta ese momento van. Bueno, ya se actualizó el dato, en este caso de 5.47. Entonces aquí para iniciar la inspección debemos de hacer una elección entre el máximo tiempo, entre el tiempo acumulado de llegadas y el final de la inspección anterior, que sería este valor. En este caso pues va a seleccionar 5.47 porque la pieza se tardó más en llegar que en finalizar la inspección. Entonces vamos a elegir el mayor tiempo allí. Aquí por ejemplo ya eligió 9.34, la inspección se tardó más de lo que la segunda pieza tardó en llegar. Entonces aquí la inspección, ese tiempo no va a cambiar, va a ser la misma fórmula. No, el tiempo va a cambiar, la fórmula no. El fin de la inspección también se va a mantener la misma fórmula. Tiempo de la inspección también la misma fórmula. Tiempo de espera también la misma fórmula. Entonces vamos a analizar otra vez qué es lo que pasa aquí con tres piezas solamente. La primera pieza llegó al minuto 13. Como es la primera pieza, enseguida de que llega, inicia la inspección, y la inspección aquí tarda 4.72. La inspección finaliza en la suma de 13 más 4.72, 17.73. Estando en inspección 4.72 minutos, que para la primera pieza pues corresponde exactamente al tiempo de inspección, y para esa pieza pues no hay tiempo de espera, porque así como llega, luego se inspecciona. La segunda pieza llega al minuto .74 después de que la primera pieza llegó, pero la primera pieza llegó al minuto 13. Entonces en el acumulado de la llegada de las piezas llevaríamos 13.75. Bueno, aquí sale 75 por los decimales como nos está redondeando. Bueno, ahí ya se movió. Entonces aquí la inspección inicia al minuto 11.37. ¿Por qué al minuto 11.37?
porque la pieza anterior terminó hasta ese momento, hasta el minuto 11:37, a pesar de que aquí la segunda pieza llegó en el 7:47. Entonces hubo un tiempo de espera de 3:90, que es la diferencia entre 11:37 y 7:47. Aquí está. Y bueno, ya después la segunda pieza se tarda 3:31, pero comenzó en el 11:37. Lleva 14:69 minutos. Para la tercera pieza, ¿qué sucede para la tercera pieza? La tercera pieza se tarda 4:96 minutos en llegar. Pero aquí tiene que esperar a ser inspeccionada hasta el minuto 16:34. ¿Por qué hasta ese minuto? Porque ahí tuve que hacer la elección entre el acumulado de llegadas y el fin de la inspección anterior, de la pieza anterior. La pieza anterior terminó en 14:69 y aquí la pieza terminó de llegar hasta el minuto 16:34. Entonces hasta ese minuto 16:34 es cuando comienza la inspección. Esa inspección se tarda 4:17. Finaliza la inspección en el minuto 20:5. Aquí en la última columna, de acuerdo a lo que nos está pidiendo el problema, nos pide calcular el tiempo promedio de permanencia de las piezas en el proceso de inspección. Entonces, tiempo promedio de las piezas entonces tiempo en inspección es este. Entonces vamos a obtener el promedio. Para la primera pieza pues será el mismo valor del que tenemos aquí en esta celda. Para la segunda pieza ya tenemos que considerar este otro valor, el de la pieza anterior. Entonces aquí estaremos fijando el valor de la celda anterior, en mi caso R4, ahí está, y vemos qué pasa con el tercer caso. Miren, ya está ahí considerando desde la primera pieza para el promedio. Entonces ahora sí, a partir de la tercera columna, perdón, del tercer renglón, ya podemos jalar el total de renglones. Vamos a ver cómo este tiempo del promedio de piezas va a haber un momento en el que ya no va a cambiar tanto. Nótese aquí. Vamos a recorrerlo para más piezas. Ahí por ejemplo ya llevamos 236 piezas y ya parece que no se mueve de 5:34. Voy a recorrerlo aún más. Bueno, aquí ya baja aún más a 5:26. Voy a correrlo aún más todavía. Para 1825 piezas ya el tiempo parece que ya no se mueve entre 5:27 y 5:28. Entonces aquí esta estabilización en el tiempo nos indica que el sistema ha llegado a su estado estable. Es decir, en este caso con 1800 corridas, 1800 piezas, ya podemos establecer conclusiones con mucha certidumbre acerca de lo que sucede con el tiempo de inspección de las piezas. Bueno, ¿cuánto tiempo o cuántas piezas sería necesario correr nuestra simulación para obtener resultados
que ya no nos varíen tanto de una simulación a otra. Bueno, eso se realiza con las técnicas que vamos a ver en la siguiente unidad, pero ahorita de momento así le dejamos. Bueno, ya nada más para concluir, si nosotros quisiéramos, por ejemplo, calcular aquí el tiempo total en el sistema, o sea, incluyendo la llegada más la espera más la inspección, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? ¿Qué celdas tendríamos que sumar aquí? Pues en este caso el final de la inspección. La primera pieza terminó hasta el minuto 12.04. Entonces si aquí sí sería 12.04. Aquí sería la diferencia entre el acumulado anterior, este de aquí. Bueno, aquí ya cambió. Es decir, entre 22.09 y 16.98. Es decir, esa diferencia. Y para la tercera pieza sería la diferencia entre este tiempo y el promedio de los dos tiempos anteriores. Y así sucesivamente. Para obtener un tiempo promedio en el sistema. Aquí no lo vamos a calcular aquí, pero nada más les platico cómo lo pudiésemos obtener si es lo que nos solicitaran en un cierto momento. Y bueno, este tiempo nosotros lo graficamos. Vamos a ver cómo va a llegar a una estabilidad. Esa gráfica que vamos a obtener se llama gráfica de estabilidad o estabilización. Era lo que me faltaba comentar. Entonces vean, bueno, ahí no se nota mucho porque la línea es muy gruesa, pero comienza en un cierto valor y al paso de la corrida de piezas esto se va estabilizando. A ver si otra gráfica me permite un mayor detalle de las fluctuaciones que se observan ahí en la gráfica. Bueno, esa parece ayudar un poco más. Entonces noten cómo ya después de cierta cantidad de piezas ya el tiempo promedio, en este caso de inspección, tiende a estabilizarse. Parece que a partir de 500 piezas, con 500 piezas ya alcanza cierta estabilización. Bueno, ahora sí terminamos este ejemplo. Continuamos en el siguiente.